les va? Qué gusto que nos acompañen este martes 2 de agosto aquí en la UNAM Responde, un programa universitario en el que estamos convencidos de que la educación es un factor fundamental para el desarrollo de las personas y es justo lo que hacemos aquí día con día, compartir con ustedes esos resultados, pero también del desarrollo de esos procesos que se llevan a cabo en distintas instancias y espacios de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y bueno, aun cuando sabemos que la pandemia llegó para cambiar nuestras vidas, nuestra universidad no se detuvo en sus labores sustanciales, confirmando por qué es considerada la máxima casa de estudios del país. Veamos la siguiente cápsula. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. La nanotecnología, que se refiere al estudio de las partículas o materiales tan pequeños que no pueden distinguirse más que con equipos muy especializados, es lo que hoy nos está ayudando a resolver distintas problemáticas. Por ejemplo, en temas de salud, el zinc es un elemento que puede traer beneficios pues, a la salud de las personas. Y para hablarnos de estas bondades, hoy se encuentra aquí con nosotros en el estudio de TV UNAM el doctor en Ingeniería Eléctrica Atit Dut, quien es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM y es especialista en energías solares, celdas biomédicas y biomedicina. Para entender a qué se refieren todos estos conceptos, pues vamos a tener los siguientes minutos de charla. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí para ayudarnos a entender estos temas. Cuando pensamos en zinc, obviamente, o quizá el principal recuerdo que tenemos es que lo vemos ahí en la tabla periódica de los elementos y conforme vamos leyendo, entendemos que está presente en nuestros organismos. ¿Cómo se da este cambio? Platícanos qué es el zinc y qué es lo que debemos saber de él. Mira, zinc es un elemento bastante importante. En tabla periódica, como usted menciona, tiene número atómico 30, de hecho. Y la ventaja de zinc, pues ahorita, antes también desde mucho tiempo existía y sabíamos, pero ahorita en este tiempo de pandemias estamos investigando más. ¿Qué hace zinc exactamente? Zinc es muy importante para funciones de metabolismo, para sistema inmune en nuestro cuerpo. Entonces, desde ahí vino la primera parte que sí podemos apoyar, por ejemplo, defender esta enfermedad, ¿no? O hacer algo al respecto a esta enfermedad con este elemento de zinc. Pero en mi caso, como les comento, estamos probando nanomateriales de zinc o óxido de zinc, no nada más como parte de alimentación, suplementos, pero también para otras aplicaciones. Es como biosensores para la detección, para la desinfección y hay muchas más ventajas. Entonces, mismo material es como un material mágico, ¿no? Que existe y sirve para muchas cosas, afuera de cuerpo, adentro de cuerpo. Entonces eso vamos a platicar. Pues vamos a platicar de eso justamente para irlo entendiendo y me gustaría ahora que nos hablaras, ya nos hablabas de los beneficios en términos de metabolismo y para proteger o fortalecer el sistema inmune. ¿Cómo es que ustedes desde, hablando de materiales, pueden manipularlo? Es decir, ¿es un elemento natural? ¿Se puede producir de forma artificial? ¿Cómo es que lo convierten en su materia de estudio? Mira, cuando hablamos de diferentes aplicaciones como suplementos, ahí pues no hacemos tanto en materiales, por ejemplo, en nuestro instituto. Okay. Ahí es más que nada como hay suplementos. Ahorita en pandemia, por ejemplo, los médicos están dando zinc con vitamina C, con otros suplementos para este COVID-19. Pero en nuestro caso, ¿qué hacemos? Preparamos materiales, por ejemplo, películas delgadas, nanoalambres, son como nanohilos muy delgados de 100 nanómetros, nanopartículas que son menos de 100 nanómetros, y estos materiales sirven como biosensores. O podemos hacer pinturas en las superficies que nos ayudan a desinfectar la superficie. Es como afuera, in vitro, el proceso que hacemos en materiales. Pero para apoyar de parte de suplementos, hacen como otros investigadores que dedican justo para la nutrición, para preparar los suplementos, y ellos que hacen es cambiar el tamaño o la proporción o la concentración de zinc y dar en forma adecuada. Por ejemplo, en nuestro cuerpo necesitamos 3 a 16 miligramos de zinc cada día. Al día. Si no tenemos esta concentración, puede tener problemas en nuestro cuerpo.
Entonces, en pandemia vimos que hay más problemas todavía. Entonces, para defender, para ayudar a nuestro cuerpo que defiende a esta enfermedad, entonces hay que dar esta concentración adecuada. ¿Este se produce de forma natural o cómo podemos obtenerlo? ¿Mediante medicamentos, mediante suplementos? Comida, ¿Cómo? por ejemplo, hay comidas naturales, hongos, por ejemplo, hay otras comidas que podemos tomar, o también hay suplementos que están vendiendo, en el mercado ya existe que dice zinc, de hecho hay vitamina C, hay pastillas que podemos tomar también si no estamos comiendo bien. Si comemos bien, siempre cumple con estos requisitos. Muy bien, pues partiendo de este panorama, ¿cómo es que entonces se convierte en el zinc en un nanomaterial que puede ser utilizado para la biomedicina? Platícanos cómo podemos poner en la misma balanza estos tres conceptos que pueden estar muy, muy separados. Sí, como suplementos, como les comento, que hay que tomar pastillas, hay que comer bien y eso funciona dentro del cuerpo. Ahora, cuando tenemos materiales en el bulto, sus propiedades son muy diferentes, no podemos cambiar tanto, pero cuando trabajamos con nanomateriales, que son 10 a la negativo 9 metros. Es 1.000.000 de veces más pequeño medición que podemos hacer con una regla. Es tan pequeño. Necesitamos equipos muy especiales para fabricar y luego para caracterización de estos nanomateriales. Entonces, cuando trabajamos en una escala tan pequeña, nosotros podemos modificar en escala atómica las propiedades. Entonces, por decir que yo puedo entrar en este sistema de zinc y puedo ver cómo están los átomos, cómo están ordenados. Y ahí puedo poner algo que yo quiero. Alterar. Alterar exactamente en propiedades tan exactamente y tan adecuadas, por ejemplo, y yo tengo control sobre todo. Y puedo cambiar electrónicamente, ópticamente, morfológicamente, como yo quiero y para qué tipo de aplicación. Una vez que tenga este control, ahora depende. Quiero usar para desinfección, ok, voy a cambiar tal parámetro. Voy a usar para biosensor, voy a cambiar tal parámetro. Así es, entonces tenemos control en escala nanométrica. Y esto es una intervención atómica, como lo nombran ustedes. Doctor, platícanos de todos estos usos y a partir de todo este conocimiento y esta experiencia en cuanto a investigación que ustedes tienen, ¿cómo es que se volcaron durante la pandemia para aprovechar el zinc en beneficio de la salud de los humanos? Sí, claro. Y nuestro grupo, particularmente yo, por ejemplo, empecé a trabajar con zinc, óxido de zinc, en 2016, la primera vez. ¿Óxido de zinc y zinc es lo mismo? Es una fórmula como óxido. Hay sulfatos, hay nitruro, por ejemplo, hay muchas formas de zinc. Entonces, depende usted en qué forma quiere tomar. Por ejemplo, hay algunas formas que cambian la concentración, cambia la citotoxicidad y así. Es una forma como óxido de zinc. Entonces, zinc oxidado es óxido de zinc. Entonces, en este caso, nosotros trabajamos con óxido de zinc porque tiene una ventaja muy grande en celdas solares. La capa hasta arriba que ponemos en celdas solares es de óxido de zinc. Eso se llama una capa de electrones, por ejemplo, por decir así la palabra. Entonces, de ahí empezamos y mucha gente en el mundo, por ejemplo, trabajan con nanopartículas. Nanopartículas son como bolitas esféricas, ¿no? Ahora, cuando trabajamos con nanoalambres, que son nanohilos, ¿qué pasa? Que tenemos más área superficial. Eso hacemos en nuestro laboratorio en la UNAM. No mucha gente hace eso, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que tiene mayor área superficial. Y para aplicaciones como celdas solares es muy importante. De ahí empezó la primera investigación, fabricar estos materiales en nuestro laboratorio para celdas solares o otros dispositivos optoelectrónicos. 2019 empecé con biosensores, tipo básico. Quería ver, óxido de zinc es un material inorgánico, pero ahora cuando tengo ADN, que es orgánico, ¿cómo van a hablar entre ellos? No tenía esta experiencia, es la primera vez que empezamos y hicimos experimentos y vimos que las células cuando ponemos nanoalambres hablan entre ellos. Hay algunos enlaces que forman y eso estudiamos en detalles. ¿Qué tipo de enlace? ¿Qué pasa? ¿Se multiplican las células o se mueren o qué ocurre exactamente? Eso tenemos algunas caracterizaciones en nuestros laboratorios, por ejemplo, para ver morfológicamente, ópticamente y así. Otra vez, cuando empezó la pandemia, ahora quería ver cómo usamos estos materiales, porque sabía que zinc, óxido de zinc en este caso, tiene muchas ventajas, y más bien en nanomateriales. Entonces empezamos a estudiar, y sí, claramente hay beneficios por parte de biodetección, por parte de desinfección, y ahí empezamos a hacer las primeras pruebas. Entonces la idea era hacer algo con este material para apoyar
gente, por ejemplo, la comunidad en esta situación de pandemia. ¿Cuáles son los temas o las líneas a las que ustedes se acercan o que tienen ahí, digamos, como experiencia, que alguien más esté trabajando, no sé si en el mismo instituto o en otras áreas, porque sabemos además que la multidisciplina, la interdisciplina está cada vez más presente, para que, vamos, ¿qué fue el punto de partida para que ustedes entendieran que el zinc podría traer beneficios principalmente en temas ahora relacionados con COVID-19? Sí, en nuestro caso, por ejemplo, otra vez en nuestro laboratorio tenemos de materiales, de físicos, tenemos gente de química, entonces teníamos experiencia, pero como dice usted que faltaba parte de bio. Entonces tuvimos que hablar con investigadores aquí en México, biotecnólogos, de biomedicina, bioquímica, médicos, y formamos un grupo. Entonces la idea era primero, porque esos nanomateriales todavía no tenemos mucha idea atrás de la citotoxicidad, biocompatibilidad. Entonces son puntos que tenemos que ver que cómo vamos a usar estos materiales. Entonces enviamos las muestras a ellos, a los expertos, por ejemplo, ellos estudian, cuando pongo en células, ¿qué va a pasar? Si no está haciendo daño a nuestras células normales o no hace daño a nuestro cuerpo. Y además, estos trabajos que publicamos recientemente también tenemos colaboraciones en Dinamarca, en Alemania, en Estados Unidos. Es un grupo bastante grande con expertos de diferentes áreas. Entonces, que trabajan en el mismo sentido. Exactamente. Fin es hacer algo como con este material óxido zinc, aunque sea para biosensores o la desinfección de la superficie. Algunas cosas nosotros podemos contestar aquí en la UNAM, en nuestro laboratorio, pero hay algunas cosas que faltará, por ejemplo, estudiar justo la biocompatibilidad. Eso sí tenemos que hacer colaboraciones con otros grupos que tienen la experiencia, tienen laboratorios para eso, y al final la idea es hacer algo para apoyar en esta pandemia, pero sin hacer daño a la comunidad, al ambiente y nuestro cuerpo. Compartir conocimientos por un lado y por el otro, el tener muy claro este concepto de una sola salud, proponer, digamos, soluciones sin afectar este medio ambiente. Platícanos, doctor, de estas oportunidades, estas áreas de oportunidad en las que están trabajando específicamente. Nos decías, uno es la detección y el otro es la prevención en cuanto a superficies. ¿En qué etapa están estos proyectos de investigación? Otra vez, como nanomateriales sí está complicado porque no podemos directamente poner en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que hacer muchas pruebas y todavía como la información es muy limitado, por ejemplo. Hablando de citotoxicidad, cuando cambia la morfología, como platicaba hace rato de nanopartículas, nanoalambres, uno es cero dimensional como esféricos, otro es unidimensional como nanoalambres, y entre estas morfologías, dimensiones también cambian las propiedades. La citotoxicidad cambia. Luego, si tengo un nanoalambre, por decir 60 nanómetros, luego tengo el 100 nanómetros, entre ellos también cambian las propiedades. Y luego tengo la densidad diferente. Entonces, hay que estudiar muy bien todas las cosas, por ejemplo, la densidad, tamaño, morfología, y una vez que estamos seguros, entonces podemos aplicar. Ahorita, por parte de biosensores, estamos haciendo citotoxicidad primero, que es más que nada más importante, cómo va a reaccionar, por ejemplo, con nuestro cuerpo o medio ambiente, que no estamos haciendo daño. Ahí estamos ahorita en esta etapa. ¿Y este es para detectar la presencia de algún virus o cómo funciona? Entonces, en este caso tenemos nanoalambre, por ejemplo, óxido zinc. Por palabras siempre puedo decir que viene una célula, por ejemplo, en este caso de virus. Entonces medimos las propiedades de nanoalambres antes de funcionalizar con cualquier cosa. Tenemos la morfología, tenemos la luminiscencia. Por ejemplo, emite color verde los nanoalambres. Y luego que hacemos funcionalizar y vemos los cambios, ¿qué pasa? Entonces la luminiscencia debe cambiar, tal vez se apaga, no emite este material, o tal vez se emite en otro lugar. Entonces hay algunas cosas que van a cambiar en las propiedades antes y después. Eso nos da una idea, está funcionando como un biosensor. Eso hacemos entonces. ¿Qué tan frecuente es el uso de nanomateriales, que para decirlo en palabras muy sencillas son, pues esto, pueden ser alambritos, estamos hablando de burbujas o de mini materiales que no alcanzamos a ver, vamos, a simple vista? ¿Qué tan también a qué tantas dificultades se enfrentan? ¿Cuáles son los principales retos en términos de biomedicina? Primer reto, más que nada, es el costo de la fabricación. El costo, como les comento hace rato también, que no es tan fácil fabricar estos materiales, necesitamos equipos muy especiales. Primero la fabricación y luego la caracterización, porque para ver estos materiales que son de tamaño en nanómetros necesitamos microscopios muy especiales. Todo el mundo conoce el microscopio óptica, ¿no? Y que podemos ver y tenemos en laboratorios, en las tiendas, por ejemplo, a veces. Pero con estos microscopios no podemos alcanzar a ver estos materiales. Necesitamos microscopio electrónica de transmisión o de barrido. Y estos equipos son muy especiales, entonces el costo sube. Primero para fabricar y luego la caracterización.
Eso es primer reto. ¿Cómo vamos a hacer procesos económicos para producir estos materiales en escala grande? De forma masiva, claro. Segunda parte es la información todavía de biocompatibilidad. Por ejemplo, como digo, que es bastante complejo. Si usted cambia cualquier parámetro durante el crecimiento, entonces va a cambiar las propiedades. Y eso va a afectar también la biocompatibilidad. Entonces, eso es muy importante. Tercero es cómo vamos a transportar estos materiales de un lado a otro. Cómo en ambiente van a afectar. Todavía sí sabemos que óxido de zinc es bastante estable, pero no queremos que después de 5 o 10 años algo está pasando con nuestros dispositivos. Es otra cosa que tenemos que estudiar, cómo hacer más estable estos materiales. Eso es lo más importante. Lo importante es empezar, y ustedes ya tienen una experiencia también de algunos años en estos materiales, nos decías alrededor de 4 o 5. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que pueden, pues eso, utilizar y además compartir con otras áreas de investigación para demostrar y para confirmar que trae beneficios a la salud este material, este elemento, perdón? Zinc, sí, es bastante importante, óxido de zinc también. Primer aprendizaje que tuve es no dejamos de aprender, hay que aprender diario. Como por ejemplo en mi caso, soy físico, electrónico, de eléctrica. Para mí en el principio era algo complicado entender esa parte de bio. Tuve que tomar clases en línea en pandemia, tuve que hablar con gente, leer muchos artículos. Entonces, primer parte es aprender mucho. Hay que estar leyendo todo el tiempo. Y como dice usted, zinc es algún elemento bastante importante. O sea, aparte de zinc hay otros elementos también. Entonces, una vez que estamos terminando con zinc, hay que ver la relación de zinc con cobre, por ejemplo, o con otros materiales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a mejorar la eficiencia de estos dispositivos? Entonces, esos son aprendizajes que sí hay que hacer la colaboración, primer punto, y hay que ver, es como dejar abierto este tema, que no nada más zinc. Tal vez zinc con otra combinación da mejores resultados. Eso estamos haciendo, de hecho, ahorita. ¿Cómo se da esta combinación, dada tu experiencia justamente en energías, en términos del sol y los beneficios que puede tener en cuanto al uso de materiales, el zinc en particular o el oxo-zinc que nos platicas y la salud? Es decir, ¿cómo se da este vínculo, esta triangulación en cuanto a conocimientos, pero principalmente en cuanto a aplicaciones? Es decir, ¿qué debemos saber nosotros sobre estos materiales y sobre estos beneficios? óxido de zinc otra vez tiene las ventajas, por ejemplo, tiene un ancho de banda, por decir que su banda de balancia, banda de conducción están bastante grande. Entonces, este material absorbe mucha luz, por decir así. Entonces, si pongo en el sol, va a absorber mucha luz. Y eso es la ventaja. Más que absorbe, más va a producir sus corriente, por ejemplo, y va a estar mejor la eficiencia. Entonces, es un material que es bastante importante. Si cambiamos de material como en el bulto, óxido de zinc y nanomateriales, cambia la eficiencia, aumenta la eficiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el aprendizaje? Hay que mejorar aspectos de crecimiento, hay que mejorar cómo vamos a modificar estos nanomateriales, porque ahí está el punto más importante, cómo modificar estas propiedades, crecimientos de nanomateriales para al final mejorar la eficiencia. Eso es por parte de células solares. De biomedicina es igual, por ejemplo, como os comento, si tenemos un biosensor que sea muy sensible, la resolución es muy buena, muy alta, entonces si tengo muestra, por ejemplo, de saliva, pongo poquita saliva y me da resultado, o poquita sangre y me da resultado. ¿De qué depende eso? ¿Cómo voy a modificar la superficie de estos nanomateriales? Que sean muy sensibles. Están ahí, no pasa nada. Pego algo y va a cambiar los resultados. ¿Cómo voy a hacer? Modificando, como decía antes, en crecimiento capa por capa, en nivel atómico. Y luego, ¿cómo voy a cambiar? Tal vez modificar esta superficie con otros materiales, zinc con cobre, zinc con otros materiales, y a ver qué pasa. ¿Qué tan sensible es la superficie? Y una vez que logro eso, pues podemos usar para varias aplicaciones. Y lo que se busca justamente son los beneficios. Para ir terminando la entrevista, doctor, me gustaría que nos ayudaras un poquito a aterrizar todo este trabajo y todo este conocimiento, todas estas preguntas que ustedes se van resolviendo, se van respondiendo día con día en los laboratorios, que tiene que ver con los beneficios en cuanto al metabolismo y al sistema inmune de los seres humanos. ¿Cómo, digamos, decirlo de forma muy práctica, lo has hecho muy claro durante todos estos minutos, la manera en la que van trabajando, pero cómo todo este conocimiento se va aplicando y va teniendo los resultados en cuanto a la salud de las personas? Nuestra idea principal es ahorita que para apoyar, por ejemplo, a la comunidad es hacer dispositivos que vendemos más pronto, por ejemplo. Y como les comento, es un proceso bastante complejo, bastante largo.
Una vez que, sí tenemos, de hecho hay procesos in vivo, in vitro. In vivo adentro del cuerpo, in vitro afuera, como biosensores y así. Claro. En este caso no es tan complicado, pero sí hay que hacer muchas pruebas, hay que pedir permisos. Por ejemplo, en nuestro país es COFEPRIS que nos da permisos y así. Entonces, las situaciones tenemos que estudiar bien, hacer múltiples veces los experimentos, estar muy seguro y después diseñar estos elementos, por ejemplo, o dispositivos. Por parte de superficie igual, por ejemplo, zinc ahorita, ¿qué pueden hacer? Es pintar, literalmente, por ejemplo, los médicos pueden poner en lámparas, en la superficie, en las mesas, los cubrebocas, por ejemplo, en la UNAM ya tenemos cubrebocas que tienen cobre adentro, claro. Y eso están ayudando a controlar, zinc tiene mismas propiedades. Entonces, diseñar estos cubrebocas, materiales, pinturas, y al final controlar esta enfermedad, por ejemplo. Y por parte de suplementos y comida, por ejemplo, por tal así decir, en este caso sí es más complicado porque tenemos que tomar. Entonces las pruebas, los tiempos se suben, por ejemplo, aumenta todo el proceso, es más complejo. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es ver cómo en el bulto, la pastilla, por ejemplo, o en nanomateriales, suplementos, cómo van a afectar los metabolismos. Pues ahí está un ejemplo claro de los usos y de la importancia de realizar estas investigaciones a microescala. El zinc está presente justamente en este cubrebocas del que hemos estado hablando a lo largo de la pandemia, que por fin ya está a la venta, está disponible, y es eso, una forma de proteger. La otra es alimentarnos sanamente para producir o para generar este elemento, y pues ustedes seguirán trabajando en estas líneas en cuanto a la protección y los beneficios que se puede obtener en las vías respiratorias en particular. Sí. Doctor, muchísimas gracias, doctor Atit Dut, investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de nuestra universidad. Muchísimo éxito, muchísimas gracias por esta explicación, y pues que sigan adelante estos proyectos de investigación para obtener y para tener más claramente estos beneficios y los resultados. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Y bueno, de los nanomateriales nos vamos a la maravilla de la ilustración y el despertar creativo de los sentidos con una propuesta que nos trae Anel Pérez en Si leo, no me encierra. Hola, muchos saludos desde este espacio dedicado a la literatura, el fomento a la lectura y la cultura escrita. Pues ya comenzamos el segundo semestre del 2022 y el programa Universo de Letras tiene muchas propuestas que alcanzan más allá de la literatura. Hoy les comparto y les invito a que se inscriban en el taller Cocinar Imágenes, que parte de este universo sobre la creación de imágenes y el mundo de la ilustración. El objetivo de este taller es que los participantes se sensibilicen ante la creación de una imagen, desarrollen habilidades y recompongan en su mente y plasmen al final justamente el trabajo de ilustración. En todo este proceso interviene la percepción de lo que cada uno entendemos por una imagen, desde el concepto más trivial hasta el más elaborado, y también nos propone tener y adquirir herramientas y técnicas prácticas para desarrollar nuevas versiones en el mundo de la iconografía. Este taller lo imparten dos grandes profesionales de la materia, Lucía Ayala Rosas, con una gran experiencia en el mundo de la semiótica y su relación con la producción, y Alberto Rosas Ficus, profesional con estudios de biología y flauta transversa en la UNAM, escenografía en el IMBA, diseño gráfico en la UAM, y que ha coordinado pues muchos montajes de programas televisivos y también ha elaborado muchas ilustraciones en cuentos infantiles. El taller Cocinar Imágenes está dividido en 5 sesiones que incluyen desde nociones del dibujo para principiantes hasta presentaciones, exposición y mucho análisis de trabajo en cada una de las sesiones. Todos incluyen los ingredientes necesarios y la receta perfecta para imaginar y poder crear ideas a través de imágenes, así que va a estar buenísimo las sesiones. Estamos ya por iniciar el miércoles 10 de agosto y las actividades se extienden hasta septiembre. Lo bueno de este taller, además, es que es en línea y eso pues permite toda la flexibilidad que eso implica. Busquen en las redes de Universo de Letras más información o envíen un correo a info@universodeletras.unam.mx. Hay que aprovechar esta oportunidad sin duda, que es una más de las posibilidades de la escritura, de la lectura y que estamos seguros que les va a encantar. Nos vemos la próxima semana. Si leo, no me encierro. La historia que los mamuts pueden contarnos, la alegría en nuestra vida cotidiana, la ética en los estudiantes de medicina y más, es lo que podemos encontrar en la Gaceta de este lunes. Veamos.
Síntomas, transmisión, cuidados, vacunas y antecedentes de la viruela del mono, enfermedad que ha sido declarada como emergencia internacional. Investigadores del Instituto de Fisiología Celular desarrollan una prueba PCR más rápida y accesible para detectar el virus del SARS-CoV-2 a través de la saliva. Desde el 2016 se registra una reducción en la población lectora. La promoción de la lectura y las herramientas digitales son alternativas que no sustituyen al libro impreso. En la Inés León trabajan en propuestas multidisciplinarias que atiendan a la población adulta que manifiesta una mala calidad de sueño, lo que impacta en el estado físico y la vida cotidiana de las personas. Como cada tarde, esperamos que la información que les compartimos aquí día con día sea de su interés y también sea de utilidad. Y para saber cuáles son sus inquietudes, las dudas que les van surgiendo, los temas que les gustaría que abordáramos en este espacio, les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Están apareciendo en este momento en su pantalla y bueno, terminamos con el agradecimiento a todos ustedes, a todos también quienes hacen posible esta transmisión día con día. Les recordamos que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.